Aleteo fláter auricular. Es una de las arritmias más frecuentes y a menudo evolucionan de manera espontánea hacia la fibrilación auricular. No obstante, puede ser crónica o presentarse en episodios aislados de breve duración y sin causa aparente. A diferencia de la taquicardia paroxística supraventricular, suele presentarse en pacientes con cardiopatías que cursan con dilatación auricular. El diagnóstico es electrocardiográfico. La rápida secuencia de activación y repolarización auriculares, con una frecuencia de alrededor de 300 latidos por minuto, se traduce en unas ondas anchas y regulares, ondas F, que distorsionan la línea de base, lo que le confiere un aspecto en dientes de sierra, sobre todo en D2, D3 y ABF. Habitualmente, solo la mitad de los estímulos auriculares llegan al ventrículo, con lo cual la frecuencia de los complejos QRS suele ser alrededor de 150 latidos por minuto. La morfología del QRS es normal y su duración inferior a 0,11 segundos. El curso clínico es asintomático o se presenta en formas de palpitaciones. Se trata con cardioversión eléctrica. Para la profilaxis de nuevos episodios se utilizan los mismos fármacos que en la fibrilación auricular. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes en la práctica clínica, en particular en pacientes de edad avanzada, en los que tiende a ser crónica y permanente. A menudo, sobre todo en personas sin cardiopatía, puede presentarse en paroxismo, cuya duración oscila desde unos minutos a varias horas, que cede de manera espontánea. En esta arritmia se pierde la secuencia normal de activación auricular y, desde el punto de vista electrofisiológico, coexisten múltiples frentes eléctricos que cambian constantemente de dirección y dan lugar a una activación auricular caótica. Esta se traduce en el ECG convencional en las llamadas ondas F, que son totalmente irregulares y tienen una frecuencia que oscilan entre 400 y 600 latidos por minuto. Las múltiples ondas de activación auricular alcanzan la unión AB de forma irregular, de manera que solo algunos de ellas pueden atravesarla y determinan la activación ventricular. Esto explica el dato electrocardiográfico más característico de la fibrilación auricular, la irregularidad de la presentación de los complejos QRS. Se trata, por tanto, de una arritmia completa. La morfología del complejo QRS suele ser normal, aunque puede darse en individuos sanos. Esta arritmia casi siempre se asocia a cardiopatía. Puede ser asintomática, pero en general cursa con una dificultad de llenado de los ventrículos y la consiguiente reducción del gasto cardíaco, que pueden conducir a un edema agudo de pulmón, angina de pecho o síncope. El pulso es irregular, rápido y deficitario. Su frecuencia suele ser inferior a la que se obtiene por auscultación o al registro del ECG. A menudo se complica con embolia arterial, la cual afecta de modo preferente el territorio cerebral o periférico. Tratamiento. Consiste en ensayar la revisión del ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica o farmacológica, ejemplo, amiodarona intravenosa. Prevenir las recaídas, preferentemente con antiarrítmicos de clase insuficiencia cardíaca. Si no hay cardiopatía estructural o con amiodarona si existe cardiopatía, y prevenir complicaciones embólicas mediante terapia anticoagulante. Extrasístoles ventriculares. Probablemente constituyan la arritmia más común que se presenta tanto en individuos sanos como en cardiópatas. Las extrasístoles ventriculares se producen por un mecanismo de reentrada y, con menor frecuencia, por un foco ectópico. En el electrocardiograma, las extrasístoles ventriculares aparecen como complejos QRS anticipados y de configuración anómala, con una duración superior a 0,11 segundos, que simulan la morfología de un bloqueo de rama. La repolarización ventricular es también anormal y el segmento ST y la onda T se oponen al QRS. Al igual que las extrasístoles auriculares, las ventriculares van seguidas de una pausa compensadora, que, en este caso, es completa, es decir, la distancia entre la onda P previa a la extrasístole y la siguiente a ella es el doble del ciclo de base. Clínicamente, son asintomáticas o provocan palpitaciones. En individuos sin cardiopatía de base son benignas.
Por el contrario, el riesgo de muerte súbita es mayor en los pacientes con extrasístoles ventriculares y enfermedad coronaria, en especial tras un infarto de miocardio, así como en las cardiopatías y el prolapso de la válvula mitral. En los individuos sin cardiopatía es esencial abstenerse de los antiarrítmicos. Algunos, en especial de clase 1, son nocivos al favorecer el desarrollo de arritmias graves. Puede emplearse la amiodarona. En los casos de riesgo de muerte súbita, el único procedimiento seguro es la implantación de un desfibrilador automático. Taquicardias ventriculares. Se conoce como taquicardia ventricular la sucesión de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas, en su forma habitual denominada taquicardia ventricular paroxística o extrasistólica. La frecuencia del ritmo ventricular es de 100 a 250 latidos por minuto, en general entre 150 y 200. El dato fundamental para el diagnóstico es la presencia de una sucesión del complejo QRS ancho, duración superior a 0,11 segundos, con una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto. La onda T y el segmento ST se oponen, como en las extrasístoles ventriculares, al complejo QRS. Según la morfología del complejo QRS, las taquicardias ventriculares se dividen en monomórficas, con un solo tipo de morfología del QRS, y polimórficas cuando la morfología del complejo QRS varía. Con el nombre TOR6 de Points se designa una taquicardia ventricular de frecuencia muy rápida, del orden de 200 a 250 latidos por minuto, caracterizada, además, por complejo QRS de configuración variable, que parecen retorcerse alrededor de la línea de base, con una morfología en ocasiones similares a la de la fibrilación ventricular. La causa más frecuente de la taquicardia ventricular son las enfermedades coronarias, las miocardiopatías, la intoxicación por digital o por antiarrítmicos, el prolapso de la válvula mitral y las alteraciones electrolíticas. En ocasiones, puede presentarse en corazones sin alteraciones orgánicas. La taquicardia ventricular puede ser bien tolerada, en especial en ausencia de cardiopatía, o manifestarse por palpitaciones. Con frecuencia, la pérdida de contribución auricular al llenado ventricular y la elevada frecuencia cardíaca determinan una reducción del gasto cardíaco que deteriora la situación clínica del paciente y provoca hipotensión, síncope, angina o insuficiencia cardíaca grave. El mayor peligro de las taquicardias ventriculares en su frecuente evolución a fibrilación ventricular y, por consiguiente, al paro cardíaco y muerte. El tratamiento más eficaz es la cardioversión eléctrica externa y la única medida preventiva totalmente segura, la implantación de un desfibrilador automático. Bloqueo auriculoventricular. Se distinguen 3 tipos de bloqueo auriculoventricular, de primero, segundo y tercer grado, que corresponden a un grado creciente de deterioro en la conducción. En el bloqueo de primer grado solo existe un retraso en la conducción de los impulsos eléctricos, con un PR superior a 0,2 segundos. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, no todas las ondas P van seguidas del complejo QRS, y se conocen 3 subvariedades. En el tipo 1, llamado también de Wenck-Bakomowicz 1, existe un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no va seguido del complejo QRS. En el tipo 2, o Mowicz 2, el intervalo PR es constante antes del bloqueo de la onda P. Por último, en el grado avanzado, se bloquean la mitad o más de las ondas P. En el bloqueo de tercer grado, la interrupción de la conducción entre las aurículas y los ventrículos es completa, de forma que laten de manera independiente. La sintomatología clínica aparece tan solo cuando el ritmo de escape del ventrículo es lento, con la consiguiente isquemia cerebral, un cuadro de pérdida de conciencia, convulsiones y relajación de esfínteres denominado síndrome de Stokes-Adams. El tratamiento de elección es la implantación del marcapasos.